Sean bienvenidos a este cuarto encuentro del taller de meditación a la luz de la teosofía a cargo de Juliana Cesano. Queríamos recordarles, como en cada encuentro, que las grabaciones de los encuentros anteriores, en el caso de que alguno quiera repasarlas o revisarlas, se encuentran publicadas en el canal de YouTube de la Sociedad Teosófica en Argentina, y que al finalizar la meditación, Juliana irá respondiendo las preguntas que cada uno de ustedes quiera realizar. Las pueden hacer mediante el chat, escribiéndolas o utilizando la opción de levantar la mano, tanto físicamente como utilizando la herramienta de la manito. También siempre tienen la opción de mandar un mail al correo que ustedes utilizaron para inscribirse. Entonces, en el encuentro siguiente, esas preguntas podrán ser respondidas. Bueno, esperemos que puedan disfrutarlo, al igual que los anteriores. Bienvenida, Juli, bienvenidos todos. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos por estar presentes. Vamos a continuar lo que empezamos hace unos sábados atrás. Y hoy, más que nada, vamos a dedicarle tiempo a este aspecto del corazón, a tratar de clarificar un poquito de qué se trata y cómo se lo ha visto desde distintos ángulos, dependiendo de la tradición. Voy a compartir el PowerPoint. Vamos a ir viendo que cada uno de estos puntos de vista, de estos señalamientos, tienen que ver con la experiencia que tuvieron, ya sea los místicos o los sabios o los seres iluminados, y que todo señalamiento tiene que ver con una experiencia. Y como sabemos desde otro lugar, la experiencia es irreemplazable. Si bien estos señalamientos son importantes y nos van clarificando, nos van dando una idea de qué se trata, solamente la experiencia nos pone en contacto con esta realidad. Y es un poco lo que está diciendo a John Brahm en esta frase. Nunca dejes que tu conocimiento o el conocimiento de otro se interponga con la verdad, porque la verdad es una experiencia y la verdad va clarificándose y va creciendo en profundidad y en realidad a medida que vamos avanzando como conciencia, a medida que vamos expandiendo nuestra conciencia. Entonces todo esto que vamos a ir viendo es simplemente eso, un señalamiento. Y señalar quiere decir mirar hacia un lugar para descubrir algo, es una clave, es un acercamiento. Una de las cosas que Elena Blavatsky dijo muchas veces es que el conocimiento que se le fue dando a la humanidad y en gran parte el conocimiento que ella dio a la humanidad era simplemente un levantar la punta del velo, dijo ella, como una muy pequeña porción de ese conocimiento. Entonces eso siempre tenerlo presente. Otro de los aspectos que quiero recordarnos para que lo vayamos manteniendo en el trasfondo de nuestra mente durante la práctica y durante todos estos sábados, es la realidad de la vida una. Ramana Maharshi, de quien hablé el sábado pasado y el anterior, no dio una enseñanza escrita. Él
contestaba preguntas a las personas que se le acercaban. Y estas respuestas al principio las hacía por señas y después las escribía en un papel porque no hablaba. No porque no pudiera hablar, sino porque no tenía ningún interés de hablar. Y en esos diálogos, en esas preguntas y respuestas, tenemos su enseñanza. Y voy a usar alguna de sus respuestas en esta reunión. Y una de las cosas que él dijo, que también fue dicha por otros, alguien le preguntó, ¿cómo debemos tratar a los otros? Y él dijo, no hay otros. Jiddu Krishnamurti, que también fue un filósofo y un sabio hindú, dijo algo muy parecido, tú eres el mundo, tú eres el otro, la otra persona. Y esto es algo que es importante mantener en el trasfondo de nuestra práctica y de nuestro día, porque es importante recordar que la conciencia es una y que la meditación desde cierto punto de vista es también un acto de servicio. Porque la elevación individual es la elevación de todos. No hay una separación no hay tal cosa como me voy a iluminar. El que se ilumina no es el yo, y la iluminación es un proceso de simplemente expansión de conciencia, acercamiento a la verdad, acercamiento al amor, y el acercamiento de un individuo eleva a la conciencia una. Blavatsky nos va a traer información desde un punto de vista esotérico y nos va a mostrar que todos los aspectos del ser están conectados. Ella se encargó de mostrar cómo todo está vinculado, desde la materia más densa a la más sutil. Y en esta frase nos dice, hay 7 cerebros dentro del corazón. Cada diminuta porción del corazón corresponde con una parte del cerebro. No hace muchas referencias acerca de esto, es una información que dio así un poco incompleta, como decía, la información se da incompleta para que uno la complete con la experiencia. Y después nos dice, el estudiante comenzará a comprender por qué se le ha puesto tanto énfasis al corazón en conexión con la meditación y por qué la literatura antigua hindú hace tantas alusiones al Purusha, al espíritu en el corazón. En esta parte de su enseñanza ella está dando señalamientos acerca del corazón, que ahora voy a compartir también. Y por eso dice, el estudiante ahora comenzará a comprender por qué en todas en estas escrituras sagradas hindúes se hace tanto hincapié de que el espíritu, Purusha, se encuentra en el corazón. Esto es algo, por ejemplo, en los Upanishads se hace referencia prácticamente en todos, en cada uno de ellos. El hecho que ella diga hay 7 cerebros dentro del corazón es una información que es distinta, que es nueva, que la ciencia no tiene. Y que nos da un puntapié acerca como vamos a ver ahora, la relación entre el cerebro y el corazón. Lo que vamos a ver es que lo que invocamos a través de estas prácticas no se encuentra en el plano físico, pero sí se manifiesta en él eventualmente, de alguna forma. Así como, por ejemplo, el cerebro de un intelecto desarrollado muestra más conexiones neuronales en una forma física, un corazón que está
despertando a la realidad espiritual, va a mostrar signos de ello a nivel físico también. Pero eso es el efecto físico de una causa que comienza a otro nivel. Siguiendo con esta misma idea, ella nos dice que durante la actividad humana, ella dice que el aura de la glándula pineal, el aura es un campo energético de materia más sutil que se sabe rodea al cuerpo humano y refleja el estado del ser, el estado emocional y mental, en colores y formas que corresponden a una cierta vibración. Ella dice que la glándula pineal, que es una glándula que tenemos dentro del cerebro, tiene una especie de aura que vendría a ser un campo vibratorio, imagino yo. Y nos dice que durante la actividad de la conciencia en el cerebro, el aura de esa glándula vibra. Esta vibración es reflejada en el aura del corazón. Aparentemente el corazón también tiene un campo vibratorio. Y dice, el corazón, el cual es pasivo respecto al cerebro en el hombre ordinario. Esta aura luego vibra, el aura del corazón vibra e ilumina los 7 cerebros del corazón. Y ahora viene la parte que para mí es más importante. Si el corazón pudiera, a su tiempo, volverse activo e impresionar el cerebro, la conciencia espiritual alcanzaría, influenciaría a la conciencia inferior. Entonces, aparentemente, bajo mi entendimiento, lo que puede que se esté diciendo aquí es que, por lo general, en la vida del hombre ordinario, lo que ocurre es que hay una influencia constante por parte del cerebro hacia el corazón, que el cerebro es la parte que está activa y el corazón es la parte que está receptiva. Es como cuando estamos en la presencia de alguien que habla mucho y que no da la oportunidad de que uno diga nada. Creo que el corazón humano en el ser humano promedio está en ese estado, en el estado de que la mente está en constante actividad, siempre diciendo algo, y el corazón no tiene la posibilidad de ser la parte activa. Entonces, si lo vemos como una influencia, esa influencia es como calla a la posibilidad de la conciencia espiritual a ser activa. Y ella dice, si pudiéramos revertir eso, hacer que el corazón sea el que empieza a vibrar y esa vibración influenciara al aura de la glándula pineal, la conciencia espiritual alcanzaría a la conciencia inferior. O sea, el espíritu influenciaría activamente a la mente. Eso es una información muy interesante para reflexionar. Ramana Maharshi lo dice muy similarmente, pero con otras palabras. Él dice, cuando la mente, que es sutil, vamos a reemplazar la palabra mente con conciencia, para que se entienda mejor. Cuando la conciencia se expresa a través del cerebro y los órganos sensorios, los nombres y las formas aparecen. La separatividad aparece. Yo estoy acá, vos estás allá, estoy separado de lo que percibo. Esos tienen nombres, eso tienen formas. Pero cuando la conciencia permanece en el corazón, los nombres y las formas desaparecen. Por lo tanto, cuando la mente permanece en el corazón, el yo, el aspecto personal humano, que es la fuente de todo pensamiento, se irá. Y el ser que siempre existió, brillará.
Entonces está haciendo una referencia muy clara al proceso de calmar la mente y de animar al ser a que sea el que vivencia, el que experimenta, el testigo de esta experiencia. A Ramana Maharshi también le preguntaron, hay un libro que explica en detalle lo que él opinaba acerca del corazón. Y como es en pregunta y respuesta, uno tiene que leer todas las preguntas y todas las respuestas como para poder tener una idea de lo que él estaba tratando de decir. Muy resumidamente, lo que dice es que el corazón no es un aspecto, el corazón espiritual no es el corazón físico. El corazón espiritual del que estamos hablando, del que vamos a trabajar en estas meditaciones, no es el corazón físico, el órgano que bombea sangre. Así todo, Blavatsky dice que hay aspectos físicos que se relacionan con ese centro espiritual, pero eso no quiere decir que la experiencia espiritual suceda en ese órgano. Desde cierto punto de vista, la conciencia espiritual está en todas partes, no está centrada en ningún lugar. Pero, dice Ramana Maharshi, los sabios cuando experimentan, cuando vivencian el despertar de la conciencia espiritual, lo vivencian en ese lugar. Hay un elemento en el ser humano, en esa zona que él dice está levemente hacia la derecha del centro del corazón, del centro del pecho, en donde se experimenta esa vivencia de unión, o como se quiera definir. Entonces esos son todos elementos que vamos a ir teniendo en cuenta a medida que vamos avanzando, para que nos sirvan en la práctica y para que nos sirvan también durante el día. Y ahora vamos a ir viendo más específicamente el método, cómo hacer la meditación en el corazón. Si bien ya lo fuimos viendo, ahora vamos a ver otros elementos adicionales. Geoffrey Hudson, de quien ya hablé, dice lo siguiente: la habilidad de retirarse dentro del corazón, y aquí lo dice de nuevo, no el corazón físico, sino la región del aura que corresponde a él. Entonces, como vendría a ser, dentro del aura humana hay una región que corresponde al corazón espiritual. No dice dónde. La habilidad de retirarse dentro del corazón depende mucho más del método que del esfuerzo. Debemos adquirir, y nos dice el método, debemos adquirir la facultad de dejar que la conciencia se funda en el corazón, de retraer todas las fuerzas del aura, que vendría a ser, en este caso está hablando del aura humana, completa. Debemos adquirir la facultad de retraer todas las fuerzas del aura hacia adentro y concentrarlas allí. Esto da la sensación de retiro del mundo externo a un sitio de reclusión y paz perfecta, donde podremos entrar en la presencia del Maestro y unirnos con él. Una de las palabras importantes aquí es, son el aura, ese campo magnético, energético que nos rodea. Está queriendo decir que traemos toda nuestra atención, toda nuestra conciencia, todas nuestras habilidades a la conciencia, al centro del corazón. Que como lo hicimos el sábado pasado, lo vamos a centrar en el centro del pecho, por fuera de la piel. Y la otra palabra de la que quiero hablar brevemente es la palabra maestro. En la
en la literatura teosófica lo vemos como maestro de sabiduría, adepto, mahatma. Son términos que se utilizan para describir a los seres que han trascendido la etapa humana, que han alcanzado un estado de unión con lo divino, pero en vez de permanecer inactivos, fundidos en esa unión, en un acto de sacrificio y de amor, permanecen en la tierra o encarnan en la tierra para guiar a la humanidad. El ejemplo más conocido en Occidente es el Maestro Jesús, pero como él, muchos otros tuvieron ese rol y aún lo tienen. Algo importante a destacar en este momento es que vamos a ver que cuando uno invoca durante una meditación, invoca la presencia de lo superior. Y lo superior tiene muchas formas, porque en realidad no hay distinciones, lo superior es uno. Entonces, si uno invoca a lo superior, puede invocar a su ser superior, puede invocar a la presencia de un maestro, puede invocar a la presencia de Dios. Y todos esos aspectos se dice que desde cierto punto de vista son lo mismo. El maestro interno o el maestro externo. O la vida que sostiene todo, el amor que sostiene todo. O la influencia de lo divino, la influencia de Dios. Entonces, ya sea cuál, digamos, independientemente de cuál sea nuestra forma, nuestro acercamiento a lo superior, no importa. Lo importante es la intención. Y cada una de estas opciones, si se quiere, de acercarnos a lo divino, pueden ser invocadas de diferentes formas. Podemos utilizar una imagen, podemos utilizar una palabra, y ahora lo vamos a ver en detalle. Siguiendo con la parte del método, Dora Kunz nos dice: sugiero que primero concentren toda la energía en el corazón y asocien esto con un sentimiento de unidad del yo atemporal. Entonces, traer toda la energía al corazón y asociarla con un sentimiento de unidad con el ser interno, con el ser superior. Y dice, el ser interno debe visualizarse como una luz dentro del corazón. Ella está utilizando una imagen, dentro de la cual nos retiramos conscientemente. Y esa es una de las formas. Uno puede utilizar, si uno tiene una tendencia visual y la imagen le va a servir como objeto de meditación, objeto de concentración, puede utilizar una imagen. Puede ser un centro de luz, puede ser una llama, puede ser un ser alado o que represente nuestro ser interno. Otra de las formas es de si uno tiene, por ejemplo, una relación o una conexión profunda con algún maestro, puede visualizar la imagen o alguna referencia a ese maestro o su nombre, y esa va a ser el punto no solo de concentración, sino también la forma de invocar la presencia de ese aspecto superior. Vamos a ver también cómo lo hicieron los místicos cristianos, utilizando una palabra. Pero antes les muestro esta frase de la voz del silencio que dice, HPB nos dice: silencia todos tus pensamientos y fija toda la atención en tu maestro, a quien aún no ves, pero a quien tú sientes. Y simplemente quiero mostrarles la cantidad de referencias que hay a lo mismo. Y hay muchas que dejé fuera por falta de tiempo. Y Blavatsky también da su metodología. Ella dice: el esfuerzo debe ser
el de centrar continuamente la conciencia en el corazón y escuchar las indicaciones de la conciencia espiritual. Esas indicaciones no necesariamente son audibles, pueden que sean simplemente una influencia que ni siquiera es percibida por la personalidad. Pero como nos dice Geoffrey Hudson en otro lugar, confiemos que eso ocurre cada vez que hagamos esta práctica, cada vez que invocamos la presencia de Dios, del Maestro, de nuestro Ser Superior, eso va generando una transformación en nosotros. De hecho, va también generando una sanación en las grietas internas, en las grietas del aura. Hay aspectos nuestros que están fragmentados, divididos. Y esta práctica sella, sana esas grietas. Y ella nos dice, pese a que el éxito esté lejos, debe haber un comienzo y el camino se abrirá. ¿Cuándo empezar esto? Hoy. ¿Quién puede empezar esto? Todos. No tenemos que esperar a vivir en una condición especial, a que nuestras circunstancias sean distintas, a que comprendamos mejor cierto conocimiento. No hace falta nada de eso, lo único que hace falta es que nos sentemos en silencio, calmemos la mente e invoquemos la presencia de lo divino. Ahora, hablando más específicamente, antes de pasar a la práctica, de algunos elementos adicionales, en el cristianismo místico se habla de la oración contemplativa y es muy, muy similar. Se hace un primer paso que es el que estamos haciendo, que es el dejar las experiencias pasadas detrás. El que se sienta a meditar es un ser sin pasado, dicen. Está solamente centrado en lo que ocurre en este momento. Y en la calma de la mente, en la relajación profunda, se lleva la atención al centro del ser. Ellos nos dan una forma específica, un lugar, un sitio dentro de uno o fuera de uno, simplemente dicen al centro de nuestro ser, que también corresponde a lo que dice Ramana Maharshi. Él dice el corazón es el centro del ser, del ser humano. Y al retirarnos en ese centro, lo que ellos utilizan es una palabra. En vez de una imagen, o ya sea, como decíamos, en vez de utilizar un centro de luz como el que utiliza Dora Kunz, o la imagen en el rostro de un maestro, ellos utilizan una palabra corta y definida que invoque la presencia de Dios. Entonces puede ser la palabra Dios o en cualquiera de sus formas, Brahma, Alá, etc. Pueden ser palabras más simples como Señor o Madre, Amor, e incluso la palabra sagrada Om, que tiene el mismo efecto. De hecho, lo vemos en el hinduismo, que es la misma práctica y se utiliza, lo que se utiliza en ese caso es el canto de la palabra sagrada Om. Y lo que ellos hacen es repetir esta palabra, pero muy pocas veces, decirla y dejar que el silencio se expanda, que la conciencia se asiente en esa palabra. No como una repetición de un mantra, sino como una semilla que se planta, o como un llamado. Te estoy llamando. San Juan de la Cruz
habló de las noches del alma y nos explicó que hay noches activas y noches pasivas. Él las llamó noches activas y noches pasivas. Las noches activas son los intentos activos que hacemos de llamar, de invocar esa presencia. Y las noches pasivas son los momentos en que esto viene a nosotros, sin que hagamos ningún esfuerzo. Puede venir a nosotros mientras estamos haciendo una meditación o puede venir a nosotros mientras estamos regando las plantas. Es independiente, también se lo ha visto en el cristianismo como la gracia divina, es aquello que viene en respuesta a nuestro llamado y que es independientemente de nuestro esfuerzo en ese momento. Es como, entonces hay un padre, Thomas Keating, que es muy conocido y que utilizó la oración contemplativa en el mundo moderno, y él dice que esto es nuestra palabra, la palabra que nosotros utilizamos es un llamado a la acción divina, a darle la luz verde a esta experiencia. Entonces hay algo que actúa en nosotros, a pesar nuestro. Así que, bueno, antes de empezar con la práctica, creo que hoy vamos a utilizar una palabra, porque la semana que viene vamos a hacer una práctica diferente y el último sábado vamos a volver a la práctica del corazón, pero con la intención muy específica que Dora Kunz y Geoffrey Hodgson, como ellos la utilizan, que tiene una intención de sanación hacia uno y hacia los demás. Entonces hoy vamos a hacer más una práctica como se ve en el cristianismo místico. Y para eso los voy a invitar a que elijan una palabra que para ustedes representa lo divino, para que a ustedes representa a Dios. Esa es una palabra que puede ser muy sencilla como amor, no hace falta que sea compleja o que esté relacionada con una tradición religiosa en particular. Y esa palabra es la que vamos a utilizar con mucha suavidad, con mucho amor, con delicadeza, si se quiere. A ninguno de nosotros nos gusta que, que nos llamen a los gritos. Y esto es como dice Geoffrey Hodgson también, la base de este trabajo es el amor. Así que bueno, con esas indicaciones vamos a sentarnos cómodamente, dejando que la columna esté erguida, que el cuello continúe la línea de la columna. Y relajando los hombros. Vamos a empezar a respirar más profundamente. A exhalar más suavemente. Y vamos a hacer que toda tensión que hayamos acumulado
se libere a través de la exhalación. Tensiones físicas, emocionales, mentales. Con cada exhalación vamos relajando los músculos, la piel, prestando mayor atención a las áreas que acumulan tensión. Relajamos todos los músculos del rostro, en especial los párpados, la frente. Cuanto más relajados, más despiertos y presentes. Volviendo al ritmo natural de la respiración, vamos a dejar atrás todo el pasado, todos los recuerdos, las personas, las experiencias. Y así nos volvemos presentes de este momento, el único momento que existe.
Al inhalar vamos a llenar este espacio interno y externo de un profundo sentido de compasión. Dejando que la compasión inunde, invada todo nuestro espacio interno. Y disuelva nuestros aspectos personales, expectativas, ambiciones. En esta quietud llevamos la conciencia, la energía, todo nuestro ser al centro del pecho, al centro del corazón. Donde mora la presencia viva de lo divino.
Y vamos a pronunciar internamente, mentalmente, la palabra que elegimos, dejando espacios de silencio. Sin esfuerzo y en completa relajación.
Y mientras esta práctica va llegando a su fin, deseamos que la luz divina brille en el corazón de todos los seres y que el amor guíe a la humanidad hacia su propósito. Y mientras vamos sintiendo nuevamente el cuerpo físico, las sensaciones, vamos a dejar que la conciencia continúe estando presente en el centro del corazón. Y lentamente vamos abriendo los ojos. Es importante que al final de la práctica siempre ofrezcamos el fruto de esa acción para el bien de toda la humanidad, porque ese es nuestro objetivo principal. También hay un maestro que dice, el momento en que uno abre los ojos es el momento crucial en donde se tiene la oportunidad de continuar estando presentes, de hacer que la meditación no sea solamente esos 30 minutos, sino que se continúe en un estado en el que somos conscientes a medida que hacemos nuestras tareas diarias. Entonces, ese momento es muy importante. Cuando abrimos los ojos, recordar que la meditación continúa, por lo menos por el tiempo en que podamos y que lo recordemos. Van a ver que en el apunte que les mandamos esta semana, en la parte de la práctica, van a tener la opción de elegir una palabra, una imagen, ya sea de un ser o una imagen que ustedes creen o utilicen, como por ejemplo este centro de luz que brilla en todas direcciones. Ese en particular lo vamos a usar en la última reunión. Pero es importante que cada uno de nosotros encuentre a través de la experiencia propia qué es lo que nos despierta un sentido de amor incondicional, de entrega, que nos eleva. Todos somos diferentes
Y ese aspecto único de cada uno de nosotros es muy importante. Tiene que ser descubierto y tiene que ser alimentado, nutrido. Entonces, cuando vamos intentando diferentes cosas, vamos descubriendo quiénes somos, vamos descubriendo qué es lo que nos llama y cómo, así como todos tenemos un nombre diferente, cada uno es llamado, ¿m? Dios nos llama de una forma diferente también. Entonces, si una palabra no se interpone, no usemos una palabra. Si una imagen se interpone, intentemos otra imagen. Si la palabra y la imagen se interponen, simplemente quedémonos en silencio sin ninguna imagen. Entonces estas son formas de invocar una presencia. Muchas veces se utiliza algo porque cuando no se utiliza nada la mente dispara en direcciones que no son la meditación. Entonces para contener a la mente, para contener a la conciencia presente en este momento utilizamos el objeto de meditación. Y también porque tienen un poder, el nombre de Dios tiene un poder, las palabras tienen un poder, cuando las decimos invocan un estado de vibración, invocan una presencia también. ¿Qué dificultades van encontrando? Sí, Marcela tiene un comentario. Marcela, vas a tener que, no sé si Eva podés habilitarle el micrófono. Ahora, a ver. Ahora sí. Una pregunta. Vos nombraste la glándula pineal, ¿sí? Uh-huh. Mi pregunta es la siguiente. Cuando uno hace meditaciones, ¿qué función cumple esa glándula pineal? ¿Abre más la intuición? ¿Abre más los sentimientos? ¿Abre más los pensamientos? ¿Qué función cumple? Por ahí, bueno, podés contestármela, por ahí no, porque por ahí es una glándula que, que cumple otras funciones, ¿no? Uh-huh. Esa es mi duda. Ajá. Gracias por la pregunta. Yo no tengo necesariamente una información directa respecto a la glándula, sí hay escritos que hablan, Blavatsky ha mencionado ciertos aspectos de la glándula pineal en diferentes escritos. Aparentemente cumple una función que está relacionada con la intuición espiritual. Por eso se dice que hay ciertos hábitos que no son conducentes que no conducen al bienestar de la glándula pineal y que por eso, o sea, es importante cuidar de esa glándula porque tiene una cierta, una parte, tiene forma parte de un proceso, así como el corazón físico aparentemente también forma parte del proceso, como dice Blavatsky, hay una conexión entre esos 7 cerebros y el cerebro físico. Pero bueno, específicamente creo que tiene que ver con el aspecto intuitivo espiritual, de la intuición espiritual. Muchas gracias. Eso es todo. Eso es todo Sí, lo que puedo compartir. muchísimas gracias.
No sé, Eva, si hay alguna pregunta por el chat. No, ninguna. Yo quería invitarlos a que se animen a preguntar, porque Juli tiene una hija preciosa que es muy cuestionadora y le hace muchas preguntas, así que es una persona que está adiestrada para responder preguntas de toda clase. Así que no tengan miedo y pregunten. O a lo mejor comentarios, decir, bueno, una experiencia, ¿no? Que uno pueda, no sé, relacionarse con un aspecto en particular de esta práctica. Si encuentran fácil hacerla durante la semana, qué impedimentos tienen para hacerla durante la semana. El desarrollo de la voluntad es una parte importante de la meditación. Parece mentira, pero a veces tenemos 20 minutos para estar en Facebook o Instagram y no tenemos 20 minutos para recordar quiénes somos. Sí, Liliana está levantando la mano. Hola, buenas tardes, Juliana. Gracias por Hola. este trabajo que nos ofrece, es muy valioso. Mira, a mí me pasa algo extraño. Me cuesta la concentración, hago intentos con más, con menos éxito, me cuesta la concentración. Pero me pasó algo curioso, y es que soñé que estaba meditando. No estaba meditando, estaba soñando, y en un estado placentero, no era un sueño feo, era placentero, pero llegó un punto en que algo hizo que me diera miedo y me desperté. Una sola vez me pasó y no sé qué proceso sucedió ahí, no sé. Gracias por compartirlo. Sí, muchas veces cuando hacemos algo con más intención, cuando nos comprometemos más con algo o estamos dedicándole más atención o más energía. Yo, por ejemplo, en un momento empecé a pintar cuadros y después a la noche soñaba que pintaba cuadros, ¿no? Entonces, como cuando uno pone la intención en un lugar, después tiene como una respuesta a través de los sueños. Lo del miedo es interesante y lo vamos a ver el sábado próximo. A John Brown dice que llega a un estado meditativo en donde puede surgir miedo porque hay una parte nuestra que tiene que ser dejada atrás. La parte individualista, egoísta, personal. En realidad los místicos y los sabios hablan de un morir. ¿No? Es un morir que es muy distinto a la muerte física, pero es un morir. Y hay una parte nuestra que tiene, que se resiste a eso, que tiene miedo. Y a veces lo que ha sido la experiencia de algunos es que algo que quizás vayamos a vivir en la vida física aparece primero en un sueño para que tengamos un primer acercamiento a eso, porque es un poco menos real, entonces lo podemos manejar. Y después se presenta en la vida a veces. Eso me O sea parece. que principalmente es un negarse a soltar, que es una de las partes que nos dijiste en la primera clase. Es un negarme a soltar. Bueno, y ver que, bueno, que es un proceso por lo que pasamos todos y que fundamentalmente eso se va en la relajación profunda, pero en la relajación que tiene que ver con un soltar de todo, un soltar del pasado, del condicionamiento, de las etiquetas que nos hemos puesto, un soltar y un confiar profundo, en donde sentimos que vamos a ser abrazados y contenidos, o sea, no es que vamos a saltar al vacío. Pero hasta que no saltamos no sabemos a dónde estamos saltando y por eso aparece el miedo. Hay una frase en el hay un trabajo en el sufismo que es muy bello, que dice, se usa con la respiración y al inhalar uno dice,
despertar a esta presencia, y en la exhalación uno dice morir en este amor. Y para mí la idea de morir en el amor, morir en este amor, es mucho más fácil que decir tengo que soltar o tengo que dejar esto de lado. Es simplemente un desarmarse en ese amor, convertirse en ese amor. Yo así muero cualquier día. Gracias. Juli, tenemos tres personas que esperan. Vamos por orden. María Jesús Alastegui. Sí, hola, buenas noches. Hola, María Jesús. Yo tenía la siguiente pregunta. En la meditación también se dice que es la cueva del corazón, donde uno tiene que apoyarse. También hablan de la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Y ahora has comentado que ya había oído lo de los 7 corazones, o 7 cavernas, o 7 zonas del corazón. Mi pregunta es, ¿por qué es tan importante en todo el tema espiritual el amor, el corazón? ¿Qué trascendencia tiene? O sea, ¿por qué es más importante la doctrina del corazón que la doctrina del ojo? Si podrías darme alguna idea. Gracias. Una pregunta bastante difícil de responder. Creo que lo que más haría, María Jesús, es que sigas preguntándote eso a vos misma. Porque la respuesta va a llegar a vos y no necesariamente a través del intelecto. La diferencia que se hace, como yo lo entiendo, entre la doctrina del ojo y la doctrina del corazón es que está aquello que conocemos a través del intelecto y aquello que percibimos directamente a través de la intuición espiritual. Aquello que... entonces en el aspecto del conocer intelectual estamos siempre como en la superficie de las cosas. En el saber intuitivo espiritual nos relacionamos con eso en forma directa. ¿Por qué se le ha dado el énfasis? ¿Por qué se ha elegido llamarse de esa forma? No lo sé. ¿Por qué se ha elegido que el centro del ser sea el que contiene, el que... o desde dónde aparece el despertar? Si uno piensa un poco, la naturaleza repite sus procesos y repite sus formas. Si uno piensa en cómo nace un árbol, de una semilla, la vida nace siempre de un centro y desde ese centro se expande. Entonces es como que la vida está en ese centro nuestro y por eso se lo llama el corazón, como el punto central. En inglés a veces se le dice core. Espero Sí, que gracias. eso sirva de algo. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, Blanca y César, ¿bajaron la mano o aún tienen la pregunta? Hola, chicos. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es sobre el tema de la continuidad de la concentración o también de la atención. Por ejemplo, cuando se observa la respiración, la inspiración, la expiración, que están propios del campo budista, se genera a veces como una línea continua entre la inspiración, la expiración y la mente como que se estabiliza. Se genera como es difícil de explicar, pero como una armonía, una especie de armonía. Pero eso se puede hacer con práctica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estrategias se utilizan normalmente para que ese estado de atención siga en la vida corriente? Cuando uno va a trabajar, cuando uno camina por la calle, cuando uno o tiene que hacer cosas en su casa,
qué estrategias se utilizan para que nos acompañe por más tiempo, si es que se puede, esa línea continua de la atención. Esa es la pregunta. Creo que César tiene muchas respuestas a esa pregunta, pero es una buena pregunta. Hay una enseñanza que dice que aquello a lo que le dedicamos nuestro tiempo, ese es nuestro Dios. Si para nosotros es importante encontrar la verdad o tener una relación directa con la vida, esa conciencia va a volver al momento presente más seguido. Siempre está en la práctica, es decir, ¿no? Para tocar el violín tenemos que empezar todos los días intentando a que no nos salga hasta que nos sale. Y a veces es un intentar mecánico que se vuelve genuino. Un intentar que uno dice, bueno, hoy me voy a proponer. El proponerse es importante. Hay incluso en meditaciones donde se dice que uno tiene que decirse a sí mismo qué es lo que se está proponiendo en ese momento. Porque hay algo dentro nuestro que escucha eso. Entonces, el proponerse en la mañana cómo va a ser nuestro día, y a veces, bueno, las notas, dejarnos notas en distintos lugares de la casa, hacer cosas que son netamente prácticas, pero que ayudan a que volvamos la presencia. Creo que llega cierto momento en que uno se cansa de sí mismo y busca el silencio del momento presente. Cuando uno se harta de escuchar a sí mismo y de que vengan las experiencias del pasado, que esté todo ese movimiento, hay algo nuestro que va a buscar el silencio y se va a posar en lo que estemos haciendo. Pero bueno, es un tema bastante largo, espero que eso haya aportado algo. Gracias por la pregunta, César. Conce Posari dice MDP, debe ser alguien de Mar del Plata. También levantó la mano, no lo veo. Hola, sí, no estoy con cámara, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal, Juliana? Encantada de escucharte. Sí, soy de Mar del Plata. Y bueno, primero compartir algo muy pequeñito y después hacer una pregunta un poquito más puntual. Cuando hiciste la meditación, me pasó que cuando nos dijiste que conectemos con una palabra o con una situación, empecé a bostezar de una manera tremenda, en un punto que hasta abrí los ojos y no sabía si había terminado la meditación o no. Bueno, se ve que tengo que pensar esa palabra con la que conecté también. Más allá que me parece que la meditación se trata obviamente de sentir y no de pensar. Y lo que sí te quería preguntar, a mí hay una palabra, yo trabajo en cuidados paliativos espirituales, acompaño a personas en final de vida, y lo que hacemos es hablar mucho de la conciencia en el alma, ¿no? Y me gustó porque te escuché hablar de conciencia, y creo que hablaste algo de conciencia en el corazón y conciencia espiritual, ¿puede ser? Sí. ¿Podrías explayarte un minutito más sobre esos conceptos? El tema de la conciencia es bastante complejo. Quizás podríamos, si envías tu email a la Sociedad Teosófica Energética, o si ellos me lo pasan, después podemos intercambiar alguna información. Lo que puedo decir brevemente es que la conciencia es una, se va expresando en distintos niveles de densidad, por decirlo de algún modo. Hablé al principio de dos tipos de conciencia: la conciencia intelectual, que se manifiesta a través de
de los pensamientos, de la mente y finalmente del cerebro, y la conciencia espiritual que aparentemente se manifiesta a través de este centro del corazón. La conciencia es una, pero en los estados de pureza absoluta o en estados más absolutos se lo llama la conciencia espiritual. Estas son palabras para definir aspectos que son difíciles de comprender a través del intelecto. Bien. No sé si habría... En todo caso podemos seguir esta conversación, si estamos pasados de la hora y podemos quizás intercambiar algunos emails respecto a este tema. Te puedo dejar el mail, igual en la sociedad tienen mi mail porque de hecho me mandan cosas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Por favor, un gusto escucharte. Igualmente. Li, yo tengo por lo menos en el chat que voy recibiendo un montón de comentarios y preguntas, y bueno, por ejemplo, a María del Carmen de San Rafael que quiere hacer una pregunta, pero nosotros tenemos un evento en la Sociedad Teosófica en Argentina que se llama Escuela de Invierno, y las personas comienzan a ingresar 18-15 horas. Así que hay muchos que tal vez quieran estar ingresando y la sala está ocupada. Claro. Podemos recoger las preguntas y... Eso, vamos a... Me las Bueno. envías y después vemos si las respondemos por email o la semana que viene. Gracias a todos por estar. Les deseo una buena semana. Mediten todos los días y me cuentan la semana que viene. Chao. Gracias. Gracias. Chao a todos. Chao. Gracias. Chao, gracias por todo. Chao.